Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel para Ingenieros. Continuando con nuestra primera sesión de herramientas de gestión de datos, ahora vamos a revisar unas herramientas que nos permitirán realizar la lectura de los datos de una forma más eficiente. Estas herramientas son ordenar, filtrar y el filtro avanzado. Como hemos dicho hace un momento, nos van a facilitar la lectura de los datos desde múltiples ángulos. Para ello veamos la primera herramienta, que es ordenar. Esta herramienta nos permitirá, como su nombre lo dice, ordenar un rango de datos, según un criterio de encabezado específico. La ruta mediante la cual accedemos a esta herramienta es situarnos en la ficha datos. Luego, en el subgrupo ordenar y filtrar, hacemos clic en el botón de ordenar, con el cual se aperturará una ventana como la que encontramos en la parte derecha. En ella nos dice que digitemos algunos parámetros. El primero de ellos es ordenar por, en el cual vamos a elegir cuál es el criterio según el cual vamos a ordenar. En ordenar según vamos a elegir si es que la variable de ordenación es numérica o textual. Y en el criterio de ordenación vamos a elegir si queremos que lo ordene de manera ascendente o descendente. Tenemos aquí un pequeño ejemplo, en el cual una empresa quiere otorgar una capacitación a sus empleados. Para ello ha reunido información sobre ellos. Ellos estudiaron el bachillerato y tienen distintas carreras. Algunos de ellos también han seguido estudios de posgrado a nivel de maestría. También tenemos datos de sus edades, del país de procedencia, cuáles son sus ingresos y dos categorías en las cuales nos indican si los alumnos son, o los trabajadores que posteriormente serán alumnos en la capacitación, son bilingües y si tienen disponibilidad para viajar a Estados Unidos, porque quizás la empresa opte por realizar esta capacitación fuera del país. Entonces, para el analista de recursos humanos, que es el que probablemente esté trabajando con esta base de datos, pueda leer de una manera más rápida y, como el nombre de la herramienta lo dice, más ordenada, estos datos, es que utilizaremos la herramienta de ordenar. Cuando decimos que va a realizar el ordenamiento según un criterio de encabezado, nos referimos a los títulos de cada una o nombres de cada una de las variables. En este caso, la primera variable es la carrera que estudiaron en el pregrado, el bachillerato. Luego, las distintas maestrías que han obtenido, las edades y así sucesivamente. Cada uno de estos encabezados serán los criterios de ordenación. Para ver la aplicación de la herramienta pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y aquí podemos ver nuestra base de datos completa. Tenemos muchísimos datos. Para ver hasta dónde llegamos, podríamos situarnos en una parte de nuestra base de datos y presionando Control y manteniéndolo presionado, luego presionamos la tecla flecha hacia abajo y nos desplazamos directamente a la última celda que contiene datos, que en este caso nos muestra que hay 220 datos. Luego con control y flecha para arriba al mismo tiempo regresamos al número 1. Ahora, queremos ordenar estos datos. Pues bien, por ejemplo, imaginemos que queremos ordenar la base de datos de acuerdo a la edad de los posibles o futuros alumnos. En ese caso, esta va a ser la variable relevante para la ordenación. Por lo tanto, seleccionamos toda la base de datos. Por ejemplo, nos situamos en un extremo de la base de datos, presionamos Control Shift al mismo tiempo para ir seleccionando, flecha hacia la derecha para seleccionar de manera horizontal la base de datos y luego la flecha hacia abajo manteniendo presionado Control Shift para abarcar la totalidad de la base de datos. Ahora que ya tenemos seleccionado toda la base de datos, nos dirigimos a la ficha datos. Y en la ficha datos, dentro del subgrupo de ordenar y filtrar, hacemos clic en el botón de ordenar. Y aparece la ventana que mostrábamos cuando presentábamos la herramienta. En este caso nos dice mis datos tienen encabezados y nos da la opción de seleccionar o no seleccionarlo. En este caso, cuando hemos seleccionado la base de datos, sí hemos seleccionado también los encabezados. Por lo tanto, tenemos que presionar check en mis datos tienen encabezados, pues nosotros los hemos seleccionado. Luego, en ya los criterios, columna ordenar por, desplegamos y nos muestra las distintas categorías. Nosotros decíamos que queremos ordenar de acuerdo a la variable edad, por lo tanto elegimos edad. Luego, ordenar según. Aquí nos dice según los colores, según la fuente. No, nosotros queremos ordenar según los valores. Y el criterio de ordenación nos deja elegir si de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso, vamos a elegir de menor a mayor, para que nos muestre primero los alumnos de menor edad y luego los de mayor edad. Antes de hacer clic en aceptar, notemos que la base en efecto está desordenado de acuerdo al criterio de edad. Nos muestra alumnos al inicio de 32, 26, 29, 38 años y así sucesivamente, todo en desorden.
pero ahora cuando ya le demos la instrucción de que la ordene, según la edad de menor a mayor, va a realizar esta ordenación. Y algo para tener en cuenta es que no solo se está modificando la columna F, sino se va a modificar todas las columnas correspondientes a la base de datos, porque estamos seleccionándola toda, y de esta forma nuestros datos mantienen la concordancia entre cada una de sus variables, debido a que si solo ordenamos la columna de edad, estaríamos modificando la base de datos, porque ya si se mantienen las demás variables iguales y solo se cambia el orden de edad, no necesariamente va a tener que estar ordenándose correctamente todo, pues los datos se van a ver alterados. En cambio, si seleccionamos todo, se están moviendo horizontalmente todos los datos y se mantiene la coherencia y estamos haciéndolo de manera correcta. Presionamos clic en aceptar y vemos que la base de datos se ordena. Notemos aquí en la columna de números que estos números ahora están desordenados, debido a que ya el criterio de ordenación ya no es la columna C de número, sino ahora es la columna F de edad. Y lo comprobamos, empieza en 24, luego continúa con 25 y así sucesivamente, de manera ascendente, desde menos edad, en este caso 24, hacia más edad. La última edad es 44. Ahora ya tenemos los datos ordenados de acuerdo al criterio de edad. Veamos un siguiente tipo de ordenación, que ya no sea numérico, en este caso que sea textual. Nuevamente hacemos clic en el botón de ordenar y ahora digámosle que lo ordene de acuerdo al país de procedencia. Igual valores y que ahora sea de Z a A, es decir, del país que tenga la letra más cercana a Z hacia el que tenga la letra inicial más cercana a la letra A. Aceptamos y nuevamente hace la ordenación, y aquí en números se modifica porque los datos horizontalmente se mantienen iguales, es decir, no se altera la base de datos en realidad, solo se ordena. Ahora, teníamos como países a Perú, México, Colombia y Chile, y lo que ha hecho aquí la herramienta ordenar es ordenarla de acuerdo al país que tiene su letra inicial más cercana a Z, es decir, ha ordenado desde Z hacia A, en este caso de mayor a menor. Veamos un tercer y último ejemplo. Nuevamente seleccionamos toda la base de datos y ahora queremos ordenarlo de acuerdo a sus ingresos. Elegimos en la variable ahora ingresos mensuales y lo vamos a ordenar de mayor a menor. Aceptamos y tenemos que ya nos muestra los datos de los alumnos desde el que tiene un mayor ingreso hasta el que tiene un menor ingreso. Ahora, si queremos volver a la base de datos original, pues simplemente seleccionamos toda la base de datos y lo ordenamos por el criterio de la enumeración. Ordenar, vamos a elegir en columna el símbolo Michi y que ordene de menor a mayor. Y ahora nos va a regresar desde 1, 2, así sucesivamente hasta el último dato. Aceptamos y nos muestra nuevamente la base de datos original. Hemos podido ver que la herramienta ordenar nos va a facilitar la lectura en muchos casos. Por ejemplo, para saber simplemente cuál era el mayor ingreso que poseen los alumnos y el menor. Y así para los distintos casos. Ahora vamos a ver una siguiente herramienta, que es la de filtro. Esta herramienta de filtro es también conocido como autofiltro. Y nos permitirá, como su nombre lo dice, filtrar los datos de un rango en base a algunos criterios que nosotros definamos. Esto de filtrar en realidad tiene que ver con resumir los datos de nuestra base de datos mostrándonos solamente aquellos que nosotros queremos que sean mostrados. Vamos a entender mejor esto cuando pasemos a la hoja de Excel, pero primero revisemos cuál es la ruta para acceder a la herramienta, pues ella es dirigirnos de igual forma a la ficha datos. Dentro del subgrupo de ordenar y filtrar elegimos el botón filtro. Tenemos en la parte inferior cómo es que se vería ya el filtraje una vez que hemos hecho clic en el botón de la herramienta. Pero para entenderlo mejor, pasemos a la hoja de Excel. Estamos nuevamente en nuestra base de datos y ahora vamos a aplicar los filtros, que como decíamos nos van a mostrar solamente aquellos datos que nosotros queremos que nos muestre. Pues bien, aquí podemos seleccionar o toda la base de datos o únicamente los encabezados. Vamos a optar por seleccionar aquí los encabezados y dirigirnos al botón de filtro, que se encuentra dentro del subgrupo ordenar y filtrar en la ficha datos. Hacemos clic y veremos que en cada uno de los encabezados aparecen unos pequeños botones que son desplegables. La aparición de estos botones implica que el filtraje ya se ha realizado. La aparición de estos pequeños botones implica
que la herramienta de autofiltro se encuentra activa y por lo tanto ya podemos empezar a utilizar o realizar el filtraje. Por ejemplo, si nosotros queremos que nos muestren solamente los datos de alumnos cuyo país de procedencia es Perú, lo que hacemos es desplegar el botón que aparece junto a la variable país. Podremos ver que nos muestra las categorías de esta variable. Aquí lo que debemos hacer es simplemente elegir Perú. Para ello quitamos seleccionar todo y luego elegimos Perú. Aceptamos y ahora nuestra base de datos se reordena mostrándonos solamente aquellos datos correspondientes a la variable de nuestro interés, que en este caso es Perú como país de procedencia. Si desplegamos aquí la barra, podemos ver que simplemente nos está mostrando los datos correspondientes a Perú en la variable país. Por ejemplo, si queremos que nos muestre ahora solamente Colombia, quitamos el check de Perú, hacemos check en Colombia y la base nuevamente se reordena, mostrándonos solamente los datos de aquellos trabajadores o futuros alumnos procedentes de Colombia. No únicamente podemos elegir una categoría, también podemos elegir más variables. Únicamente no podemos elegir una variable de una categoría, sino también más de una. Por ejemplo, que nos muestre Colombia y México al mismo tiempo. Aceptamos y ahora nos muestra Colombia y México, sin ningún alumno que sea procedente de Perú o de Chile. Y es más, podemos también aquí ordenar, porque tenemos la opción de ordenar de A a Z o de Z a A. Si elegimos ordenar de A a Z, ahora nos muestra empezando por Colombia, porque la C está más cercana a la letra A, y una vez que termina de mostrar los datos de Colombia, pasa a mostrar los de México, pero manteniendo el filtraje, es decir, simplemente mostrándonos los datos de Colombia y México, pero ya ordenados. Bien, seleccionamos todo nuevamente para tener la base de datos completa. Ahora, si queremos simplemente que nos muestre los datos de aquellos alumnos que tienen una maestría en energía, lo que hacemos es quitar, seleccionar todo, elegir energía y aceptamos. Y ahora nos muestra los datos de aquellos alumnos que tienen una maestría en energía. Y si adicionalmente queremos condicionar esta búsqueda a que los alumnos tengan maestría en energía y que adicionalmente sean bilingües, pasamos a él, manteniendo este filtro, a hacer un siguiente filtraje. En este caso, si es que son o no son bilingües. Elegimos solamente sí, aceptamos y ahora nos muestra aquellos alumnos que tienen maestría en ingeniería y que además son bilingües. Ahora, si queremos un tercer filtro, de acuerdo a si están disponibles o no para viajar a Estados Unidos, pues quitamos no, dejamos sí, aceptamos y ya este es un filtro todavía más específico. Nos está mostrando aquellos alumnos que tienen maestría en energía, que además son bilingües y que además tienen disponibilidad para viajar a Estados Unidos. Esta es la utilidad del filtraje. Nos permite hallar aquellas variables específicas de acuerdo a los criterios que nosotros le especificamos, incluso pudiendo tener más de un filtraje y todavía con la posibilidad de ordenar dentro de los filtros. Para deshacer el filtraje simplemente hacemos clic en filtro nuevamente y se deshace el filtro y volvemos a tener la base de datos original. Ahora bien, se le conoce como autofiltro a esta forma de acceder al filtro debido a que hay una forma adicional de acceder al filtro también, que es conocido como el filtro avanzado, que es el que vamos a pasar a revisar ahora y que es todavía más potente que el autofiltro. El filtro avanzado nos permitirá filtrar los datos de un rango en base a criterios específicos, de igual forma que con el filtro normal o el autofiltro. Pero poco a poco nos iremos dando cuenta cuáles son las ventajas y por qué es mejor que el filtro o autofiltro. Primero veamos cuál es la ruta para acceder a la herramienta. Ella es similar a la del filtro. Nos dirigimos a la ficha datos. En la subcategoría de ordenar y filtrar hacemos clic en el botón de avanzadas. Ahora, a diferencia del autofiltro, el filtro avanzado va a requerir que nosotros creemos un recuadro adicional en el cual vamos a especificar cuáles son los criterios para el filtraje. Veíamos con el autofiltro que simplemente aparecían unos botones en la parte derecha de la variable seleccionada y ahí desplegábamos y podíamos elegir los criterios para que se realice el filtraje. Sin embargo, en el filtro avanzado esto ya no es así, debido a que ahora nosotros tenemos que crear adicionalmente
unos encabezados en los cuales vamos a ir digitando los criterios de filtraje. Por ejemplo, podemos ver aquí que se ha realizado un filtraje en el cual se le ha pedido a Excel que nos muestre los datos de aquellos futuros alumnos que perciben ingresos mayores a los $3.000. Podemos ver aquí el subrecuadro al que hacemos mención, en el cual se digitan los criterios de filtraje. Y en la parte inferior, en el siguiente recuadro, podemos ver los resultados, en el que ya nos muestra cuáles son los futuros alumnos con ingresos mayores a $3.000. Esta es la forma en la cual se realiza el filtro avanzado. Como dijimos, necesita un recuadro adicional. Ahora, en la parte inferior de esta presentación podemos ver que mediante el filtro avanzado podemos hacer filtraje utilizando los operadores y también el operador O. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo le podemos decir que nos muestre aquellos datos de alumnos que sean peruanos y que además perciban ingresos mayores a $3.000. Es por ello que vemos que en el recuadro adicional de filtraje tenemos que en el encabezado correspondiente a país aparece Perú y en el encabezado correspondiente a ingresos aparece mayor que 3.000. Nos damos cuenta que estos aparecen dentro de la misma fila porque estamos utilizando el operador I. Sin embargo, si queremos utilizar el operador O y que ahora el filtraje sea que nos muestre alumnos que sean peruanos o que perciban ingresos mayores a 3.000, hacemos algo similar pero no igual, pues ahora utilizamos dos filas distintas. En una fila colocamos la variable correspondiente al país y en otra fila colocamos el criterio correspondiente a la variable ingreso mensual. Ahora, para ver en efecto cómo es que se aplica el filtro avanzado, pasaremos a la hoja de Excel. Estamos ya en nuestra hoja de Excel y lo que vamos a hacer ahora es aplicar el filtro avanzado. Veamos un primer ejemplo. Supongamos que queremos realizar el filtro de aquellos alumnos que poseen, como el ejemplo decía, ingresos mayores a los $3.000. Si hacemos esto con el filtro normal o autofiltro, seleccionamos los encabezados, hacemos clic en filtro y luego desplegamos el botón que aparece al lado de ingresos mensuales. Y ahora, para que nos muestre los datos de aquellos futuros alumnos con ingresos mayores a $3.000, tendríamos que ir deseleccionando cada uno de los datos hasta llegar a 3.000, lo cual es rápidamente percibible como muy tedioso. Habría que hacer muchas deselecciones. Y el objeto justamente del filtro es hacer estas búsquedas o estos filtrajes de manera muy rápida. Por lo tanto que el autofiltro en casos como este no nos es muy útil. Si bien se puede realizar, contamos con una herramienta como el filtro avanzado que es todavía más potente o más eficiente. Entonces vamos a hacerlo con filtro avanzado. Mientras que con filtro o autofiltro tendríamos que hacerlo deseleccionando muchas veces, con el filtro avanzado bastaría con incluir condiciones. Como dijimos hace un momento, vamos a necesitar de un recuadro de encabezados adicional. Y ahora vamos a aplicar el filtro avanzado. En este caso, lo que queremos hacer es que nos muestre aquellos alumnos con ingresos mensuales mayores a 3.000. Entonces escribimos debajo del encabezado correspondiente a la variable ingresos mensuales el criterio, que en este caso es mayor a 3.000. Luego llamamos al filtro avanzado, hacemos clic en su botón y empezamos. Ahora nos pregunta, ¿queremos filtrarlo en la lista original o queremos copiarla a otro lado? Si lo dejamos con filtrar la lista sin mover a otro lugar, va a realizar el filtro directamente en nuestra base de datos. Y en este ejemplo aparece en la hoja llamada filtro. Y ahí va a modificar la base de datos mostrándonos el resultado. Pero nosotros queremos hacerlo en estos momentos en una nueva hoja, en esta hoja llamada filtro avanzado. Por lo tanto elegimos copiar a otro lugar. Luego, rango de la lista. Y aquí elegimos el rango en el cual hemos especificado nuestro criterio. Nos pide rango de la lista y en rango de la lista tenemos que elegir la base de datos. En este caso elegimos los encabezados, luego con control shift y tecla hacia abajo seleccionamos la totalidad de la base de datos. Bien, ahora nos está pidiendo luego rango de criterios y para ello seleccionamos los criterios, que son los que están digitados aquí en nuestra hoja de filtro avanzado, donde se incluye la especificación de que se filtren a los alumnos con ingresos mayores a $3.000. Luego en copiar a elegimos la celda a partir de la cual queremos ver el filtraje. Hay una última opción que nos dice solo registros únicos. En este caso no la vamos a seleccionar, debido a que si la seleccionamos, Excel va a eliminar aquellos datos que sean iguales. Por ejemplo,
Si en nuestra base de datos hay dos alumnos que tienen exactamente los mismos valores en cada una de estas variables, Excel va a eliminar esos datos repetidos. Pero nosotros no deberíamos querer que se eliminen, debido a que cada conjunto de datos representan a un alumno distinto. Pese a que ambos hayan estudiado lo mismo, tanto en bachillerato como en maestría, que tengan la misma edad, que sean del mismo país y así, que sean iguales en todas las categorías, pero aún así son personas distintas. Por lo tanto, no deberían eliminarse porque, aunque tengan todas las variables iguales, son dos individuos distintos. Por ello que no elegimos solo registros únicos. Entonces, volviendo al filtro avanzado, presionamos aceptar y obtenemos el resultado. Lo que ha hecho aquí Excel es realizar el filtraje mostrándonos solamente ahora aquellos alumnos que perciben ingresos mayores a los $3.000. Si lo comprobamos aquí visualmente nos damos cuenta que no aparece ningún resultado que sea menor a 3.000, aun cuando en nuestra base de datos tenemos alumnos que perciben menos de $3.000. Es decir, aquí ya realizó el filtro y nos está mostrando solamente lo que le hemos pedido, alumnos con ingresos mayores a $3.000. Bien, ahora imaginemos que queremos realizar otro filtro. Vamos a borrar aquí nuestros resultados, eligiendo el botón borrar todo, y supongamos que ahora queremos que nos muestre aquellos alumnos que son de Chile. Como vimos, esto también se podía hacer con el autofiltro, pero también se puede hacer con el filtro avanzado. Llamemos a nuestra herramienta avanzadas. Copiar a otro lugar, rango de la lista, elegimos la totalidad de la base de datos. Rango de criterios, ya está por defecto porque acabamos de hacer el filtro avanzado, y copiará también ya aparece por defecto. Aceptamos y realiza el filtro. Nos muestra ahora solamente aquellos alumnos que son procedentes del país de Chile. De esta forma se ha realizado el filtro avanzado. Pero en este caso era posible también realizarlo con el autofiltro de manera rápida. Sin embargo, en el caso anterior era mejor hacerlo con filtro avanzado porque con el autofiltro tomaría demasiado tiempo. Bien, ahora veamos el caso en el cual queremos evaluar dos criterios. Por ejemplo, queremos que nos muestre aquellos alumnos que tienen ingresos mayores a 3.000 unidades y que además son bilingües. Como el criterio de evaluar es el operador y, tenemos que digitarlo en la misma fila. Entonces escribimos aquí la palabra sí, para que nos muestre aquellos alumnos que sí son bilingües y que en nuestra base de datos vemos que la variable bilingüe toma el valor sí o el valor no. Entonces lo que haremos será elegir filtro avanzado, copiar a otro lugar, rango de la lista, elegimos la base de datos. Luego en rango de criterios, este ya aparece por defecto seleccionado, es desde C8 hasta I9. Y ahora ya incluye más de un criterio, ingresos mayores a 3.000 y que además es bilingüe. Copiar A también ya aparece por defecto en la celda C12 y aceptamos. Y ahora nos muestra aquellos alumnos que tienen ingresos mayores a 3.000 y que además son bilingües. Veamos esto como hubiese sido con el autofiltro. Seleccionamos los encabezados, filtro. Ahora los criterios fueron ingresos mayores a 3.000 y que además son bilingües. Seleccionamos que sí sean bilingües y luego tendríamos que quitar uno por uno todos aquellos que son mayores a 3.000. Entonces deseleccionamos todos y ahora elegimos aquellos que tienen más de 3.000 como ingreso. En este caso son estos 5. Aceptamos y obtenemos el resultado, que es exactamente igual al que hemos hallado con el autofiltro. Ahora, nos preguntaremos aquí, ¿no era tan difícil después de todo elegir aquellos que tienen mayor a 3.000 unidades de ingreso? Sin embargo, debemos notar que esto es solamente un ejemplo y tenemos apenas poco más de 200 datos. Si en la práctica estamos trabajando con bases de datos con miles y miles de datos, no va a ser posible hacer esto, o bueno, no va a ser muy eficiente hacer esto manualmente, debido a que nos tomaría demasiado tiempo. Aquí lo hemos podido hacer porque son pocas selecciones, apenas 5 datos cumplen con este criterio. Sin embargo, si estamos trabajando con miles de datos, no va a ser muy lógico que lo hagamos de manera manual. Va a convenir hacerlo con el filtro avanzado. Pero como podemos notar aquí, los resultados son los mismos. Pero con filtro avanzado es más rápido. Ahora ya hemos trabajado con el operador y. Ahora falta que trabajemos con el operador o. Para ello necesitaríamos una columna más. Vamos a arrastrar aquí. Primero eliminamos los datos y arrastramos para crear una nueva fila más.
Ahora, imaginemos que nos quiere o que queremos averiguar aquellos alumnos que tienen ingresos mayores a 3.000 o que en su defecto sean mayores a 30 años. Pues bien, en ese caso, ingresos mensuales mayores a 3.000 o que, como el operador es O, utilizamos la siguiente fila, o que sean mayores a 30 años. Pues bien, ahora esto también lo podríamos hacer con el filtro o autofiltro normal, pero nos tomaría demasiado tiempo. Ahora incluso en edad habría que deseleccionar muchísimos más datos. Pues aquí vemos que hay personas que tienen 31, 32 hasta 44 años. Bien, para no estar seleccionando uno a uno los datos, vamos a hacerlo con filtro avanzado. Como tenemos ahora el operador O, utilizamos las dos filas y ahora llamamos al autofiltro. Y ahora llamamos al filtro avanzado. Rango de la lista, elegimos la base de datos. Rango de criterios, ahora sí tenemos que cambiarlo porque estaba definido solamente para el encabezado y la primera fila. Ahora queremos también la segunda fila. Por lo tanto, modificamos aquí. Elegimos ahora hasta I10. Aquí tenemos que dar copiar a otro lugar. Ya está por defecto en la celda C12. Aceptamos. Y ahora nos muestra los resultados. Y ya no son los mismos, ahora es con el operador O. Nos está mostrando aquellos alumnos que tienen o más de 30 años o que ganan más de 3.000. Por ejemplo, veamos un caso. Este alumno tiene 26 años, no cumple con el segundo requisito, pero como el operador es O, tiene necesariamente que cumplir con el otro requisito, que era mayor a 3.000, y en efecto sí lo cumple. Si vemos un alumno que no cumpla con este requisito de mayor a 3.000, por ejemplo el primero, tiene que cumplir con el otro requisito que es mayor a 30. Y vemos que sí lo cumple. Y así cada uno de los elementos de nuestra base filtrada tiene que cumplir o con uno o con el otro. Esa es la utilización del operador O. En cambio con el operador I tiene que cumplir simultáneamente con ambos criterios. Bien, de esta forma es como utilizamos el filtro avanzado. Ya hemos revisado las herramientas de ordenar, autofiltro y filtro avanzado, con las cuales podemos leer y condensar nuestros datos para poder evaluarlos de una manera más rápida. En la siguiente etapa de nuestra sesión de herramientas de gestión de datos vamos a trabajar ahora con las tablas dinámicas y con los gráficos dinámicos. Los invito nuevamente a resolver los ejemplos que hemos visto a lo largo de esta etapa de la sesión, tanto ordenar, autofiltro y filtro avanzado. Deseándoles éxitos en sus estudios, me despido y nos encontramos en la siguiente etapa de esta sesión. Hasta luego.